Buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizar nuestra programación de Megavisión AM desde muy tempranas horas de la mañana con nuestros noticieros. Quiero darle la más cordial bienvenida al señor ministro de Salud, Francisco Alaví, con quien nos vamos a poner precisamente al tanto sobre esta nueva cepa de coronavirus que se ha presentado en el mundo. Vamos a hablar también de las características que distinguen esta situación, la verificación del cumplimiento de protocolos sanitarios, entre otros aspectos. Ministro, qué gusto tenerlo acá. Muy buenos días. Buenos días, un placer poder estar acá, dar información sobre cuáles son los últimos, la última evidencia científica que está suscitándose a nivel internacional y cuál es la situación de esta enfermedad y el desarrollo de nuestro territorio. Ministro, lo dije anteriormente que en Megavisión nos sentimos comprometidos precisamente por colocar esta plataforma de opinión periodística al servicio de la orientación y la educación que debe de tener el salvadoreño precisamente para, de alguna manera, contener lo que podría ser una segunda oleada de contagios de COVID-19. Sí, estamos ante una situación en la cual, pues, las características de esta enfermedad, las características en general de los virus son a sufrir mutaciones. De hecho, los coronavirus son uno de los virus que más mutaciones suelen tener, y esto tiene relación a la adaptación que está sufriendo el virus en diferentes territorios. Como nosotros sabemos bien, el huésped definitivo por el momento de este coronavirus es el humano, y dentro de sus acciones como para mantener esta supervivencia, el virus se va adaptando a ciertas áreas geográficas, se va adaptando a ciertos grupos poblacionales, a cada característica del huésped. Y precisamente lo que se está observando, pues, en este cambio, en esta situación, es una mutación específicamente en una de las proteínas S-Spike, que ha sido definida como la 501, y esto precisamente lo que hace es facilitar esa adherencia del virus a la célula humana, lo cual facilita esa transmisión o lo vuelve más fácil de transmitir hasta un 70%. Esto se realiza a través de los receptores que se conocen como AC2, y con lo cual esta mutación o este cambio en la estructura viral está generando pues alarma a nivel internacional, porque de esta manera deben tomarse medidas. Sí, estamos ante una situación en la cual, pues, las características de esta enfermedad, las características en general de los virus son a sufrir mutaciones. De hecho, los coronavirus son uno de los virus que más mutaciones suelen tener, y esto tiene relación a la adaptación que está sufriendo el virus en diferentes territorios. Como nosotros sabemos bien, el huésped definitivo por el momento de este coronavirus es el humano, y dentro de sus acciones como para mantener esta supervivencia, el virus se va adaptando a ciertas áreas geográficas, se va adaptando a ciertos grupos poblacionales, a cada característica del huésped. Y precisamente lo que se está observando, pues, en este cambio, en esta situación, es una mutación específicamente en una de las proteínas S-Spike, que ha sido definida como la 501, y esto precisamente lo que hace es facilitar esa adherencia del virus a la célula humana, lo cual facilita esa transmisión o lo vuelve más fácil de transmitir hasta un 70%. Esto se realiza a través de los receptores que se conocen como AC2, y con lo cual esta mutación o este cambio en la estructura viral está generando pues alarma a nivel internacional, porque de esta manera deben tomarse medidas. Pero la OMS llama a la calma ante este tipo de mutaciones y dice que no hay evidencia de que la nueva cepa que se ha conocido en Reino Unido cause una infección más grave.
Es correcto. La Organización Mundial de la Salud está ante el manejo y ante la información en los diferentes medios y de hacerlo de manera oficial y en base a la evidencia científica, pero tenemos que comprender algo muy importante. Si bien es cierto, la Organización Mundial de la Salud está dando esa evidencia en la cual no se ha demostrado que tenga mayor mortalidad y que debemos de tener calma ante esta situación para que no se genere de alguna manera alarma, descontrol, desinformación, que todos hemos sido pues testigos de cuánta desinformación ha circulado en estos últimos meses a causa de esta enfermedad. También la Organización Mundial de la Salud de alguna manera siempre recomendó retrasar la llegada del virus con un objetivo, y ese objetivo de retrasar la llegada del virus no era pensar que en algún momento se iba a poder evitar el ingreso de esta enfermedad en uno de los territorios, sino que de esta manera se lograran preparar los sistemas de salud, de esta manera se lograra disminuir la cantidad de población que podía llegarse a ver afectado. Y en ese marco todos conocemos los efectos o las características de estos virus para generar mutaciones, para generar cambios que obedecen a su adaptación. Pregunto, ¿cómo saber que este nuevo virus con esta mutación va a entrar al país? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo detectarlo? Es una situación pues bastante fácil de identificar. Primero porque la enfermedad tiene una facilidad de transmisión que hemos comentado, que hemos mencionado constantemente, y solo es cuestión de tiempo para que ciertas mutaciones, ciertas variaciones vayan llegando a los diferentes territorios. Es por eso que todos los países o la mayoría de países han tomado a bien realizar pruebas de laboratorio, en este caso las PCR o las diferentes pruebas que ellos han considerado convenientes para evitar la llegada de personas que puedan padecer esta enfermedad, porque sabemos que en cada una de las áreas está circulando algún tipo de coronavirus con ciertas mutaciones específicas, unas más transmisibles que otras, y eso es importante. Ahora, de alguna manera nosotros tenemos que tener en cuenta que podemos llegar a tener cualquier variante o cualquier mutación de esta enfermedad, y esto pues de alguna manera facilitar, en el caso de esta mutación en particular, la transmisión. Varias personas nos dicen, bueno, pero si al final es probable que llegue, si es normal que llegue, ¿por qué tomar medidas ante esta situación? Porque precisamente no es lo mismo tener un tipo de coronavirus que está dentro de sus facilidades de transmisión, pero no 70% más como lo está presentando esta mutación, a que no pongamos ninguna medida de control y esto facilite la transmisión. Y precisamente se identificaron ciertas mutaciones y ciertas variantes en nuestro país. Sin embargo, no está la variante, esa mutación específica que es la que mencionan la evidencia científica del Reino Unido. Entonces, ¿por qué es importante comprender eso? Y lo vuelvo a traer a la mente. No se trata de que de alguna manera nosotros no sepamos que pudiera llegar en algún momento esta nueva mutación, o que el virus no va a cambiar o no se va a adaptar. Sabemos que eso va a suceder, pero si logramos retrasar la mayor cantidad de tiempo una variante, una mutación de este virus en su adaptación, que tiene mayor transmisión, por supuesto vamos a tener una protección para la población salvadoreña mucho más tiempo, y más en el contexto que estamos a futura o a las vísperas de la llegada de la vacuna, que generaría esa inmunidad y por supuesto protegería el resto de la población que sigue siendo susceptible. El hecho de estar en diferentes aglomeraciones, el hecho de asistir a bares, a discotecas, a restaurantes, a lugares cerrados, que nosotros consideraríamos que no tienen un riesgo, realmente es una de las mayores exposiciones que estamos teniendo ante esta enfermedad. Por eso nosotros siempre pedimos a la población que cumpla los protocolos de bioseguridad, pero más que cumplir los protocolos, más que utilizar las mascarillas, es evitar esas aglomeraciones que ustedes están viendo ahorita en pantalla. Precisamente esas son las aglomeraciones, esas son las condicionantes que pueden facilitar. Por eso llamamos mucho a ciertos sectores, y en específico a los alcaldes de las diferentes municipalidades, que evitemos generar este tipo de actividades, que evitemos generar esa tentativa a la población en las diferentes plazas y municipalidades, porque precisamente eso condiciona o facilita de alguna manera esa transmisión de persona a persona. Hay una decisión como gobierno que se dio a conocer el fin de semana por parte del presidente
para restringir precisamente a aquellas personas que vienen de estos dos países o de Europa y Reino Unido, que en algún momento pues es ahí donde se ha conocido de estos nuevos casos. ¿Es esto el preámbulo de nuevas restricciones que podemos en algún momento tener, no solo a nivel de decisiones de ingresos, sino que también internas, ministro? Debemos comprender que pueden ser una opción. Yo no quisiera que la población salvadoreña estuviera ante una situación como que la que se vivió anteriormente. Comprendo lo difícil que es. Es una situación a la cual no estamos acostumbrados, pero estamos con 295 casos confirmados, el último, y sigue subiendo. Y si ustedes pueden ver, esta no es una decisión solo de El Salvador, esta es una decisión que se ha dado en Holanda, Bélgica, Alemania, Corea del Sur, Suiza, Arabia Saudita. Muchos países están tomando decisiones en la manera de que la cantidad de casos se siguen incrementando. Esto no se trata de una enfermedad convencional, esto no se trata de una simple gripe, esto se trata de una enfermedad que ha puesto a los mejores sistemas de salud en aprietos y que está ahorita, en este momento, generando muchas complicaciones a nivel de todo el mundo. Es por eso que debemos comprender que todas las medidas necesarias para poder proteger o limitar esa transmisión de persona a persona se deben de tener a disposición, se deben valorar. Ha sido difícil, pero en el contexto de todas las intervenciones, de todas las decisiones que en su momento fueron oportunas y acertadas, el país se encuentra con una situación bastante favorable en la cantidad de casos. No quiere decir que esto no pueda cambiar, no quiere decir que esto no se pueda salir de control. Es por eso que necesitamos que la población cumpla y es por eso que necesitamos que se tenga las herramientas a disposición del Ministerio de Salud que están estipuladas en la ley del Código de Salud para poder implementar todo lo que sea necesario en el contexto de control ante esta pandemia de COVID-19. Perdón un poco por la insistencia, pero el propósito del programa es dejar en claro cómo está la situación y cómo se está manejando. ¿Existe la posibilidad de cerrar por completo el aeropuerto? Podría existir la posibilidad ante el contexto de que esta cantidad de casos se incremente, de que estas variaciones o que estas mutaciones en el virus sigan suscitándose. Esa es una de las herramientas que se podrían tener, ya se ha aplicado en algún momento. Nosotros estamos evidentemente haciendo la limitación a 2 países en los cuales está verificando nueva evidencia científica y por supuesto en los cuales de una manera responsable y acertada se le está dando protección a la población. Repito, esto hay que tenerlo muy claro y por eso le pongo el contexto de los países que están haciendo o tomando estas decisiones al mismo tiempo del país El Salvador, porque se trata mucho de desinformar a la población y realmente lo que el presidente Bukele siempre ha buscado para la población salvadoreña es salvaguardar la salud y la vida. Claro. En ese sentido, no solo El Salvador está tomando esa decisión, Holanda, Bélgica, Alemania, Suiza, Arabia Saudita, Italia, han limitado, han cerrado sus fronteras ante la llegada de viajeros que provienen de estas zonas específicas donde se está identificando mutaciones. Ok, ¿cuál es el termómetro? ¿Cómo se está viendo esto desde el punto de vista de las camas que pueden tener ahí en el hospital? Por el momento el país tiene una robustez en el sistema de salud para el manejo de la pandemia y específicamente estas enfermedades que está generando complicaciones a nivel mundial. Tenemos no solo un hospital de El Salvador, sino que tenemos la Red Nacional de Hospitales que está a disposición para la población salvadoreña, que ha venido trabajando a lo largo de todo este año, que ha contado con el apoyo de todos los profesionales de la salud y que en este momento tiene esa disponibilidad o esa robustez para poder atender personas con COVID. Existe no solo una unidad de cuidados intensivos, existen más de 1000 camas que pueden dar atenciones de cuidados intensivos, cuidados intermedios, cuidados especiales, con lo cual el país tiene esa tranquilidad de poder contar. Ahora, el Hospital El Salvador sigue funcionando, el Hospital El Salvador tiene capacidad para seguir atendiendo pacientes, no existe una cantidad reducida ya de camas dentro del Hospital El Salvador y eso es muy importante. Debemos conocer que el flujo de pacientes que se manejan pues específicamente en el Hospital El Salvador es un flujo totalmente diferente y solo las personas que elaboran dentro del Hospital El Salvador pueden llegar a tener ese conocimiento de la cantidad de personas que son ingresadas, de la cantidad de personas que son dadas de alta, porque precisamente es un hospital designado solo para ello. Arena propone ley para evitar abusos durante la pandemia. Para ir más
preciso con la propuesta. Este nuevo proyecto de ley pretende regular la aglomeración de personas para todo tipo de actividades, incluidas las políticas. Esto debido al incremento de casos de COVID y ante el rebrote de la nueva cepa. ¿Qué piensa al respecto, ministro? Una situación bien difícil a la que se está experimentando en el país por una razón. ¿Cómo es posible que ahorita se quieran tomar acciones para pues devolver las herramientas al Ministerio de Salud cuando ya la cantidad de casos ha pasado de tener 70 casos reportados por día a pasar a 295 casos reportados por día? Todos sabemos que una vez inicia el incremento de los casos, pues esto se va de alguna manera creciendo exponencialmente por esa facilidad, y ahora querer dar herramientas, querer venir y dar de alguna manera las opiniones de que ya se ha dado todo al Ministerio de Salud para que tenga intervenciones, pero a su vez los casos continúan incrementándose, es nada más que la expresión de incomprensión y que nunca se tiene como prioridad la salud. Ahora, decir que se quiere evitar abusos durante la pandemia, si es que abusos nunca se han tenido en la pandemia. Desgraciadamente, esta enfermedad tenemos una situación en la cual la única limitación de la transmisión de persona a persona es evitar que las personas se pongan en contacto o generen aglomeraciones. Y partiendo de eso, pues una de las decisiones más importantes es precisamente el decidir tomar restricciones de circulación, el decidir tomar restricciones en las cuales se ponen en contacto la población salvadoreña. Ministro, ¿qué herramientas tiene legales? No tiene herramientas legales porque cuando yo le he hecho la pregunta a algunos diputados de las fracciones representadas en la Asamblea Legislativa, sostienen que sí tiene potestades para poder hacerlas siempre enmarcadas dentro del contexto de no violar la ley. ¿De qué tipo de medidas tiene? Por ejemplo, ¿usted puede cerrar, ministro, una discoteca, por ejemplo? Exacto, eso es muy buena pregunta. Las herramientas legales se llaman Código de Salud, pero han quedado prácticamente invalidadas ante las respuestas o ante las opiniones de la Sala de lo Constitucional, en la cual pues no se pueden realizar este tipo de acciones para poder controlar el desarrollo de la enfermedad. Yo quiero ponerles un ejemplo. Nosotros podemos tener un protocolo de cumplimiento de ciertas medidas de protección. Pero el hecho de que usted en una discoteca le tomen la temperatura, el hecho de que en una discoteca usted le den alcohol gel en la entrada, eso no va a limitar la posibilidad de que en el momento en el cual se encuentra probablemente haciendo una ingesta de bebidas y en la cual, por supuesto, no está utilizando una mascarilla, está hablando, está cantando, están saliendo secreciones y aerosoles en un ambiente cerrado en el cual se aglomeran muchas personas. Eso no quiere decir que porque se dé cumplimiento de estos protocolos del alcohol gel, del termómetro, de las medidas básicas, vamos a evitar que los contagios sucedan. Entonces, si nosotros queremos tomar una intervención, pues no se puede, porque se nos ha quitado la posibilidad de poder venir y decidir en alguna manera cerrar este tipo de centros en los cuales se están generando aglomeraciones. Y lo vemos en el transporte público. Entonces me llama la atención que se esté hablando a dos lados por ciertos sectores en los cuales dicen, no, si es que las herramientas están. No, si es que las herramientas están y es el Código de Salud. El problema es que han hecho todo lo necesario para que no podamos utilizar el Código de Salud. Y la ley transitoria no establecía que en el artículo 4 de la misma, dándole la potestad al Ministerio como la entidad rectora para el control de la pandemia y la que debe de estar al frente de todas las medidas apoyándose con otros ministerios e instituciones. Totalmente, pero el problema es que nosotros... Está en la sala. No, eso es lo que está en la sala. Exacto, pero a la hora de consolidar, a la hora de tomar las decisiones, ¿qué sucede? Se están haciendo investigaciones de por qué se tomaron decisiones de compartimentalizar las acciones en ciertos lugares, ¿verdad? Entonces, y la celeridad de los procesos ante este tipo de decisiones es asombroso, como si llegásemos nosotros a tomar una intervención de cerrar una discoteca, en cuestión de una semana prácticamente ya estaría toda una estructura legal formulada para decir que incumplimos la resolución, cuando han pasado años y décadas de ciertas otras decisiones incorrectas que han tomado administraciones anteriores y ni siquiera están en este momento analizándose. Entonces, ante esa situación, la población debe comprender. Esto se trata de una decisión, un tira y encoge que por alguna manera tratan de desinformar a la población diciendo de que sí se dan las herramientas, pero a la hora de cumplirlas no se pueden cumplir.
que sí se dan los préstamos, pero a la hora de utilizarlos no se pueden usar. Entonces, realmente yo creo que ya la población conoce toda esta característica de ciertos sectores que son, insisto, un grupo muy pequeño en el cual se toman decisiones que en apariencia van a conveniencia de la población, pero que en fondo nunca tienen de alguna manera el objetivo principal, que es salvaguardar la vida. Esta ley también hablaba acerca de los cercos. En el artículo 7 regula que las zonas epidemiológicas no implican cerrar por completo un municipio, sino zonas. Dice, los cierres deben de ser informados a las alcaldías con 24 horas de anticipación. Todo esto está contemplado en esa ley que está en la sala de lo constitucional y que es necesaria que ya la sala se pronuncie sobre ello, ¿no? Vamos, quisiera yo volver a lo mismo. Siento que en algún momento sucede lo que pasó precisamente cuando estuve en la asamblea, de que traté de explicarle a ciertos funcionarios por varias horas, días, cuáles eran las acciones y por qué se debían tomar estas acciones, y se trataba de negociar periodos de incubación del virus, cuando esto no se puede negociar. Esto no puede decirse, no, 7 días, no, mejor 10, mejor 5, no, ya existe un tiempo predeterminado. Vamos, ¿cómo vamos a decidir que no es conveniente focalizar las acciones o tomar cercos en un municipio total, sino que en una zona en específico? ¿Qué nos da el hecho de creer que en un país tan pequeño podamos hablar de que la acción debe de tomarse en una zona en específico? Probablemente El Salvador entero sea una zona en específico en otro país. Probablemente un municipio de nuestro territorio sea una pequeña zona en otra área o en otro país. Esas no son las maneras de medir qué intervención se va a tomar o no. Se debe decidir en base a los criterios médicos, en base a la evidencia científica. Y quiero decir algo, se implementaron cercos en zonas en particulares donde se identificó de alguna manera incremento de casos. ¿Qué fue lo que sucedió? Precisamente estas zonas, Santa Rosa de Lima, estas zonas en las cuales se implementaron las estrategias, se lograron controlar porque se decidieron en un momento oportuno. Pero ¿qué pasa si nosotros no tomamos acciones en un momento oportuno y queremos realizarla cuando la cantidad de contagios está superando los 300 casos confirmados por día? Lo que va a suceder evidentemente es que a pesar de aplicar las medidas, los resultados no van a ser los mismos, los resultados no van a ser tan favorables como haberlos hecho antes de que se incrementara la cantidad de casos. ¿Teme que la situación puede salirse del control o está de alguna manera haciéndose lo que a su alcance, como usted dice, que no puede ir más allá, para poder evitar un cierre de país? Estamos en un momento muy crítico, estamos en un momento en particular en el cual se deben de cumplir con mucha más seriedad los protocolos. Si nosotros no cumplimos los protocolos, estamos próximos a desarrollar en nuestro país una segunda ola por COVID. Es muy importante que todos se sumen, es muy importante que usen la mascarilla, que se laven las manos con agua y con jabón, pero sobre todo que eviten las aglomeraciones, más en esta época navideña, en la cual la alegría de la temporada puede ser el origen de tristeza y luto para el 2021. Por favor, cumplamos los protocolos y volvámonos entes verificadores de este cumplimiento para la salud de la población salvadoreña. Quiero darle la más cordial bienvenida para hacer una combinación entre estos temas y también las proyecciones políticas que tiene el Partido de Concertación Nacional. Saludo cordialmente al ingeniero Serafín Orantes, diputado del PCN. Gracias por acompañarnos. Ernesto, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad al Grupo Megavisión. Por supuesto, una alegría compartir acá el set con nuestro colega y compañero de partido, el diputado Raúl Beltrán Munilla. Y aprovecho para mandarle un saludo a todos los salvadoreños y las salvadoreñas de este querido país, especialmente a mis queridos amigos del departamento de Aguachapán. Así es. Saludos muy cordial también a nuestro buen amigo Raúl Beltrán Munilla, diputado del Partido de Concertación Nacional. Gracias por acompañarnos, Raúl. Gracias, Ernesto. Buenos días, don Serafín. Buenos días, amigos televidentes. Un gusto de veras compartir ya en la antesala de la Natividad, pues este momento tan importante para tratar de encontrar la ruta que tanto necesita el país, una ruta de concertación para tener un país diferente, y lo podemos buscar y lo podemos conseguir. Me gustaría escuchar un formato de la crónica del día hoy con usted para llamar a la población a que controlemos nuestros movimientos a raíz de todo lo que está pasando ahora por el COVID-19. Raúl. Bueno, con mucho gusto. En primer lugar, después de Dios, es la ciencia médica la que nos va a cuidar.
ni el presidente de la República, ni el presidente de la Asamblea, ni el presidente de la Corte, ni los magistrados, ni los diputados, ni los ministros nos van a cuidar. Tenemos que cuidarnos solos, por el bien de nuestras familias, por el bien de la nación que necesita de todos sus hijos, y al mismo tiempo obedecer las disposiciones. Se terminaron los abusos cuando esta enfermedad comenzó, porque no sabíamos absolutamente nada de nada. Pasamos experiencias duras, retenes, policías enviando gente a cuarentena de 60, 70 días, no había medicamentos. Hoy hay un hospital pues equipado con la mejor tecnología, enfermeras y médicos en primera línea, pero la obligación nuestra es cuidarnos. Leyes, ¿de qué sirven las leyes si somos desobedientes? Pedimos el distanciamiento social, pero en los pick-up que bajan del volcán vienen a piñadas, mi gente. Es decir, si hay ley para unos, debe haber ley para todos o para nadie. Este es un llamado a los 3 órganos del Estado a evitar pláticas, proyectos estériles que no nos conllevan a nada. Indudablemente ese jaloneo entre quién tiene o quién no tiene más poder, creo que eso debemos de dejarlo hacia atrás. Estos nuevos acuerdos de paz, que por cierto ya llevan un buen tiempo, nos mandaron a cimentar una buena democracia y en que cada órgano del Estado haga su papel. Es ahí en donde desde la Asamblea Legislativa se aprueban algunos decretos, son devueltos vetados a la Asamblea Legislativa, con aritmética se sobrepasan el veto. Sí. Pues indudablemente la normativa es que pasa después que he regresado a la Presidencia de la República, es enviado a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero mientras tanto las familias continúan falleciendo por el COVID, por muchas razones, los agricultores necesitando su apoyo en las comunidades, las calles, los proyectos de infraestructura pendientes. Total que este es un llamado a la madurez política. Este es un llamado, no se trata de que quién tiene más o quién tiene menos poder. Esto indudablemente yo espero que para el próximo año, especialmente después del 28 de febrero, las aguas vuelvan a su nivel y que cada uno de los funcionarios públicos, tal y como lo hace en su juramento cuando toma el cargo, pues indudablemente responda a eso. Responda a que jura y jura, pues primero cumplir las leyes. Pedir los alcances que tienen ustedes como partido, viendo el escenario actual, que estamos a las puertas de la campaña electoral, siendo también candidatos que buscan la reelección, don Serafín. ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes ven y cuál es el análisis que hacen de las encuestas que de alguna manera son fotografía de momento, pero que también en la historia han demostrado que también hay variables a la hora de establecer los procesos de elección? Nosotros, Ernesto, como partido, frecuentemente nos reunimos y nos hacemos evaluaciones entre compañeros. Y luego de hacer esas evaluaciones, pues, pero la fotografía, cada uno la tiene en su departamento. Entonces, observando, y me causa a mí mucha preocupación, una universidad con prestigio como es la Gavidia, en donde se ha expresado ante la opinión pública, decir pues que las encuestas al PCN no le favorecen. Yo nunca lo había escuchado de la Gavidia. Sí hemos participado de eventos electorales anteriores y de los cuales pues algunas casas encuestadoras, como la Sid Gallup, que merece algún tipo de reconocimiento, en el PCN nunca nos preocupamos de las encuestas, porque jamás ninguna de ellas nos ha dado el verdadero número de alcaldías, el verdadero número de diputados que vamos a salir o salen reelectos de una elección. Debido a nuestro sistema que nos favorece como partido, que es de cocientes y residuos, y que nuestros votos no están a lo mejor dentro de la periferia de la capital, no están dentro de los cascos urbanos de los departamentos. Es ahí en donde estamos sabedores que estos encuestadores, ya sea por comodidad, ya sea por la situación delincuencial de nuestro país, no van a los lugares donde realmente están nuestros votantes. Me causa mucha sorpresa porque en Aguachapán el termómetro de la Gavidia no le marca absolutamente nada. No existe. No existe.
Cuando este servidor, Ernesto, y quiero compartir con mis amigos, de 12 municipios que componen el departamento de Aguachapán, para poner una muestra, 6 alcaldías las administramos como PCN, incluyendo 3 de las más grandes, que es la cabecera departamental y el segundo municipio más poblado, que es San Francisco Menéndez. Y no le marca absolutamente nada. Bueno, entonces uno se pone a pensar, ¿y esta muestra es creíble o no es creíble? ¿Este café es de altura o no es de altura? La tacita de café que uno consume. Por lo tanto, este servidor siempre ha salido como el diputado, y lo digo con humildad, lo digo con mucho respeto y sobre todo agradecimiento, primero a Dios y a mi departamento de Aguachapán, el diputado más votado del PCN a nivel de El Salvador. Ok, interesante. Raúl. ¿Y no es creído? Sí. Raúl, bajo esa misma ruta. Bueno, como sobre esto de las campañas hay acusaciones, alguien me dijo, mira, ¿y andas en campaña? No, le dije, yo estoy en campaña desde el 1 de mayo del 2018, cuando tomé posesión, para que cuando regrese a un pueblo no me digan, mire, este sinvergüenza cada 3 años viene a pedir el voto. Es decir, el mejor trabajo es la infantería. Que vamos a llegar o no vamos a llegar a un nuevo periodo, solo Dios y la voluntad del elector lo saben. A los detractores que tenemos, desde luego, no hay ningún problema en decirles, miren, no se preocupen, si llego o no llego, con la voluntad de las personas. El único puesto que tengo seguro, y ese no me lo quita nadie, es la Bermeja. De ahí no me saca nadie. Es decir, vamos a seguir trabajando con la mejor mentalidad, con el mejor espíritu, para no desfallecer en el camino, que Dios nos dé la fuerza. Eso sí, una campaña altamente propositiva. Nosotros no vamos a insultar, a irrespetar, a acusar, a señalar, a gritar en la plaza pública ni en las visitas casa por casa. Vamos a hacer un trabajo propositivo por el bien de quién, del país. De odio, a través de estos aparatitos de las redes sociales, mi querido El Salvador tiene hasta para regalar. Es decir, tenemos que ser concertadores. Esa es la mejor opción y tenemos hermosos ejemplos, y especialmente a los jóvenes. Jóvenes, cuidemos la libertad. No solo porque sea el departamento, sino esa palabra tan especial que después de la vida y el trabajo, la libertad es el don más preciado que debemos de proteger. Ok, interesante. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Vamos a tener más tiempo por delante para seguir conociendo las propuestas que se desarrollen a lo largo de la campaña electoral. Ingeniero Orantes, gracias por habernos acompañado. Gracias también a usted, Raúl, y por supuesto nosotros nos despedimos, como siempre, exhortándoles a que cuidemos de nuestra distancia social, lavémonos las manos y usemos nuestra mascarilla. También usemos nuestro alcohol gel de manera frecuente para evitar, desde luego, contagiarnos del COVID-19. Si usted no tiene por qué salir, pues no salga, mejor quédese en casa. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.